tardes a todas y a todos. A nombre del Centro Cultural Ignacio Ramírez de Nigromante, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, nos da muchísimo gusto recibirlos. Como todos ustedes saben, el mes de junio lo dedicamos a recordar, a revivir y a inspirarnos nuevamente con la figura de Ignacio Ramírez. Muchos de ustedes seguramente ya vieron, en la planta baja tenemos una exposición temporal que se llama ¿Cómo imaginas a Ignacio Ramírez? Retratos de libertad. Es una invitación abierta a todo público para que hagan eso, imaginar cómo sería y traten de plasmarlo en un retrato que nosotros les proporcionamos y que solamente es una mera provocación para que realmente ustedes se expresen. Los trabajos que están allá abajo corresponden a niños de kinder, de primaria, de bachillerato y también tenemos ya de universidad. Pero el ejercicio es abierto para todo público, incluso para jóvenes adultos más grandes, digamos. Entonces, todo el mes de junio iremos viendo estas expresiones de las personas que viven y visitan San Miguel de Allende. También estarán con nosotros, como el año pasado, si recuerdan, los niños de lectura, una instalación del colectivo Arrabal que nos donaron y que también es una donación de la Universidad de las Artes del Estado de Aguascalientes. Y este año las tendremos con una dinámica que se llama Una cita con Ignacio Ramírez. Y es que cuando lleguen al nido de lectura habrán citas de este pensador liberal que ha trabajado meses atrás, un profesor que está por aquí, Juan Carlos. ¿Dónde estás, Juan Carlos? Ahí ya levantó la mano. Los profesores de la secundaria Leoviño Zavala, una de las secundarias más emblemáticas del municipio de San Miguel de Allende. Entonces, bueno, hace un estudio de las obras completas de Ignacio Ramírez y en la visión del docente, pues extrajeron diferentes citas para que los jóvenes, el público en general, acudan a la cita con Ignacio Ramírez y se lleven su cita. También estamos haciendo un trabajo con el mercado Ignacio Ramírez para que cada vez que compren desde una cebolla, un limón o un kilo de mango, se puedan llevar su cita con Ignacio Ramírez en el mercado. Porque ustedes saben que San Miguel de Allende está lleno de Ignacio Ramírez de una manera peculiar. Fíjate, Jesús, hay un kinder Ignacio Ramírez, hay un instituto Ignacio Ramírez, hay la calle Ignacio Ramírez en Mexiquito, en San Luis Rey, también está el fraccionamiento Nigromante. Hay un camión urbano que cuando uno recorre, por ejemplo, a la salida a Querétaro, tiene un letrero enorme que casi ocupa todo el tablero, que dice Ignacio Ramírez. Es muy emocionante encontrarse de frente con ese urbano. Está, por supuesto, el Instituto Ignacio Ramírez, que es un plantel educativo. El Centro Cultural, la Biblioteca Municipal lleva el nombre de Ignacio Ramírez. A partir del 2021, la Librería Educal lleva el nombre de Ignacio Ramírez. El mercado Ignacio Ramírez. Vemos que convivimos diariamente con el Nigromante, con Ignacio Ramírez. Pero yo estoy convencida de que nos hace falta un puente, o varios puentes. Y para eso hemos invitado a Jesús Ramírez, para tender esos puentes que nos lleven a esos lugares y conozcamos más de cerca esos sitios de pensamiento. Así es que este hombre todoterreno, el día de hoy, nos vendrá a hablar de cómo llegar a Ignacio Ramírez por la ruta de Carlos Monsiváis. Como ustedes saben, Jesús Ramírez Cuevas es periodista, es escritor, es documentalista, es ciudadano, ya lo dijo, es soñador, es padre, yo diría que es amigo. Y bueno, también el día de hoy va a ser arquitecto para construir este puente por la ruta de Carlos Monsiváis. Y para mí, de manera personal, es un gusto y pues también una gran satisfacción que estés con nosotros hoy. Muy buenas tardes, Jesús. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, un agradecimiento de la invitación a Laura y al Instituto de Bellas Artes, vamos a decir, Ignacio Ramírez, que hay aquí. Bueno, pues porque pues es un honor estar aquí con ustedes, más hablar de dos figuras que
pues son importantes para este país, dos pensadores, dos hombres radicales, dos soñadores y además dos excelentes polemistas, escritores que utilizaron la ironía, el humor como parte de su literatura, de su estrategia de comunicación, y bueno, pues dos mentes lúcidas que eran enciclopédicas y al mismo tiempo partidarios de las mejores causas del pueblo y comprometidos con ellas. Y creo que esos puentes se tienden solos si conocemos nuestra historia y de dónde venimos. Y si recordamos lo que decía Carlos Monsiváis, la historia de México es una historia de resistencia cultural, de resistencia social, de resistencia política. Y como dice el propio Ignacio Ramírez, que pues no voy a decir mucho de su biografía, porque bueno, me imagino que en esta ciudad se le conoce, pero él fue, pues prácticamente ocupó todos los oficios que tuvo a disposición, es decir, fue escritor, fue poeta, fue jurista, constituyente en el 57, soldado, enfrentó a las tropas extranjeras, pues un educador, fue ministro de la Corte, participó en el gobierno de Juárez, siendo secretario de Instrucción Pública y de Fomento, en fin, un hombre universal, un hombre renacentista, y que pues sus ideas radicales siempre las expresó con mucha pasión, pero también con mucho respeto por las ideas de los demás, y se tomaba la molestia de leer y polemizar con los conservadores, a quienes finalmente consideraban interlocutores a pesar de que no compartieran sus ideas. Y creo que esta es también una enseñanza, ¿no? Que se puede ser muy radical sin ser dogmático, que se pueden defender las ideas y las creencias o los credos de cada quien, pues de manera pues sentida, emocionada y hasta pues como se dice, radicalmente, pero siempre respetando a los demás. Y creo que eso es también una elección de Ignacio Ramírez como de Carlos Monsiváis, quien pues finalmente ambas figuras pues han dejado su huella en México, en la historia, en la literatura y sobre todo pues aún desde diferentes perspectivas, pero han sido constructores también de instituciones. Entonces pues, es un legado que hoy, el puente que hay que construir es conocer su legado, ir a sus libros y conocer sus historias. Son historias apasionantes, historias que pues tienen algo que decirnos, o mucho que decirnos, porque eran los dos, curiosamente, eran apasionados de la lectura, eran devoradores de libros, leyeron como pocos de todo. O sea, puedo decir que Ignacio Ramírez, cuando llevó 8 años en la Biblioteca Nacional leyendo de biología, de ciencia, de literatura, de historia, obviamente de derecho, de todos los campos de conocimiento, conocía prácticamente todos lo que podía estudiar en su momento, lo estudió. También era un dibujante que muy joven, para ganarse el pan, pues se dedicó a dibujar y trabajó con un doctor, y incluso hizo fue una especie de pues un manual o un tratado de medicina, y ilustró con su pluma y su dibujo el cuerpo humano, es parte del cuerpo humano, y bueno, en fin, tenía muchos talentos. Entre otros, y creo que el más importante es el de ser soñador, porque a veces en la realidad y la injusticia y las cosas que suceden, pues a veces nos van se nos va olvidando que somos seres humanos, ¿no? Y nos vamos llenando de cosas que finalmente nos van insensibilizando, y creo que figuras como estas nos pueden ayudar a que recuperemos un poco de humanidad, de poder visitar la lectura como una parte de nuestra formación, no solo intelectual, sino también como seres humanos, y que nos ayuda como una herramienta en nuestro trabajo para mejorarlo. Y en fin, pues la cultura como un elemento central de la formación de cualquier persona.
para ser mejor persona, pero también para aprender a disfrutar la vida. Y eso es algo que normalmente no se entiende. Se piensa que la cultura es algo que está muy elevado y que es muy difícil y que está ajeno a nuestra vida. Y estas dos personas, tanto Ignacio Ramírez como Carlos Monsiváis, estaban convencidos de que este país iba a ser un país democrático, civilizado, moderno y respetuoso y además ilustrado si era un pueblo educado y un pueblo culto. Entonces, de esa manera podemos ser libres y podemos entender los problemas, participar en sus soluciones y al mismo tiempo respetar a los que piensan diferente. Entonces, todos estos valores son, digamos, lo que en los vasos comunicantes entre Carlos Monsiváis y Ignacio Ramírez. A mí me gusta pensar, quiero decir que el primer puente que tendió para el conocimiento de Ignacio Ramírez fue Carlos Monsiváis, que me regaló el primer libro de Ignacio Ramírez y me enseñó que en la historia de México hay figuras y experiencias que es importante conocer para no pensar que uno está inventando el mundo cuando uno nace y está queriendo construir y hacer una trayectoria. Uno piensa que está inventando, ¿no? Y hay historias, hay otros que han pensado, creído, soñado y querido lo que muchos piensan. Entonces, ahí es donde nosotros podemos saber que las preguntas que hoy nos hacemos se las han hecho otras generaciones y que sus respuestas a veces nos ayudan a poder imaginar las nuestras de mejor manera y no repetir los errores del pasado. Y una cosa que me gusta de Ignacio Ramírez, que fue un periodista que criticó al poder, todos los poderes, el poder de la Iglesia, que era entonces el principal poder en México, poder económico, poder político y sobre todo el poder de educar a la población, de tener, digamos, la influencia cultural más grande, ¿no? Pero también el poder político, ¿no? Fue preso varias ocasiones por su crítica a los abusos de poder, particularmente de Santana, y creo que es algo que lo marcó. Cuando le preguntan a Ignacio Ramírez, con todo ese conocimiento enciclopédico, con todas esas experiencias de su vida que había tenido, le preguntan, ¿usted qué se considera? ¿Político, abogado, jurisconsulto, literato, qué? Y él, de manera muy sencilla, decía: yo soy un defensor del pueblo. Y entonces su vida, ¿y por qué decía que era defensor del pueblo? Porque toda su vida fue ejemplo de su compromiso con los demás. Él era un abogado de pueblos, de las gentes más humildes, la gente que no podía pagar la justicia, que no podía pagar un abogado, él les llevaba los juicios. Y fue tan conocido y popular en su época que cuando fue preso por Santana en la cárcel de Tlatelolco, cuando viene la revolución de Ayutla, cientos de personas se van a la cárcel a rescatarlo, porque era una persona que era muy reconocida y querida, ¿no? Entonces, yo pienso que esta lección, ¿no? de que el talento, el conocimiento, la sensibilidad y la capacidad que tiene uno para realizar su profesión o las diferentes profesiones, que son varios oficios los que uno ejerce, pues sean para el beneficio de los demás. Y él es un ejemplo de ello. El propio Carlos Monsiváis se dedicó durante su vida a defender las causas de la sociedad, la lucha por la democracia, los derechos humanos, la defensa de los derechos de la diversidad, de las mujeres, en fin. Y aquí finalmente también Ignacio Ramírez, que tenía, digamos, muchos ecos en Monsiváis, fue un hombre muy adelantado a su tiempo. Fue el primer intelectual y político mexicano que habló a favor del derecho de las mujeres, del derecho a la igualdad. Fue el primero que puso en la mesa que un tema central de México era la opresión de las mujeres. También se adelantó a su tiempo porque se enfrentó Juárez con las leyes de reforma, las leyes de desamortización de bienes, tanto eclesiales como de comunidades indígenas, por ser un defensor a ultranza del derecho colectivo de los pueblos. Y entonces incluso fue preso varias veces por escribir, llamando a los pueblos a rebelarse contra la idea de que les despojaran de su territorio, de su agua y de sus
derechos colectivos. Y pues fue un hombre tan adelantado que creo nos legó los liberales del siglo XIX y construyeron una república, consolidaron un país, consolidaron instituciones que son derechos concretados, ¿no? Y el más importante fue el de la educación pública. Tanto Ignacio Ramírez como Juárez, como Guillermo Prieto, estaban convencidos de que la principal institución para construir un país era la educación. Pero entonces no había derecho a educarse, solo que las instituciones eclesiales, religiosas, eran las que impartían cursos y formaban a los abogados y formaban a los profesionales. Entonces, los liberales tuvieron la tarea de crear la Secretaría de Instrucción Pública, de Educación Pública gratuita y laica. Y creo que eso es un legado muy, muy grande, porque un pueblo que esté educado es un pueblo que puede defender sus derechos y que puede trabajar de mejor manera. Y el otro, este elemento también Carlos Monsiváis tenía muy presente, ¿no? Esta herencia liberal de la educación pública gratuita y laica. Y bueno, pues a lo largo de su trayectoria profesional como periodista, como escritor, pues también se dedicó a defender la causa de los maestros, de las normales rurales, de los estudiantes, como en el 68, o de los ferrocarrileros que se enfrentaron al charlismo sindical y al pistolerismo, que era la forma en cómo se ejercía el dominio de los caciques sindicales. Y también, bueno, su primer trabajo, por cierto, fue uno de sus primeros trabajos periodísticos fue la reseña de la lucha de Ramón Danzós Palomino en defensa de la tierra y por el derecho a la tierra en Puebla. Estaba preso en Atlisco y él visitó en los años 60 a ese campesino, ese líder campesino, y esa es una de sus primeras crónicas y entrevistas y trabajo periodístico. Entonces siempre estuvo ligado, digamos, su trabajo al proceso social de México, algo que Ignacio Ramírez también tuvo. Era un periodista de denuncia, era un periodista de reflexión y era un polemista temido, o sea, era quizá la figura intelectual más radical que había en este país, al grado de que fue excomulgado por el Vaticano por este enfrentamiento contra el poder eclesial, que no. Mucha gente piensa que en realidad era antirreligioso, ¿no? Él estaba en contra del abuso de poder, sea el poder político, sea el poder económico o el poder cultural, en este caso la religión. Y él abogaba por el respeto a las creencias, el respeto a la religiosidad popular también y el respeto a los diferentes credos, pero no al dominio cultural de nadie, o el dominio económico, el dominio político. Entonces se opuso a la dictadura, se opuso al poder de la iglesia, que era absoluto, que era el principal banco del país, que era además la institución cultural más importante, que tenía el control de las mentes, los corazones y los cuerpos de la mayoría de los mexicanos, y que pues, era importante la emancipación cultural y social de los mexicanos para avanzar en las libertades modernas, democráticas y la libertad de culto, ¿no? Entonces, creo que en eso pues, podemos aprender muchas cosas. Decía Ignacio Ramírez en un ensayo que decía que es la República, y decía, bueno, la República vive, o sea, el hecho de... Recordemos que en muchos países de América Latina no se constituyeron después de la independencia como repúblicas, sino como monarquías. Y parte de los problemas contemporáneos de esas sociedades, como Colombia, como Brasil, es el hecho de que tardaron mucho en constituirse como repúblicas democráticas, sino recurrieron a querer ser como entonces las metrópolis europeas, monarquías. Y pues las monarquías también tienen un correlato económico y social, pues que es el reparto de la tierra por señores feudales. Y entonces tenemos un problema político en América Latina, un problema social, económico, de que hay una injusta distribución de la riqueza por una herencia colonial que y afortunadamente México superó por las diferentes revoluciones, la revolución de independencia, la reforma y luego la revolución de 1910, superó estos lastres del colonialismo y logró pues
por un lado, el reparto agrario, la construcción de una república laica, democrática, y en fin, derechos sociales que se plasmaron por primera vez en una constitución. México siempre ha estado a la vanguardia de los cambios políticos, sociales y culturales a lo largo de 200 años. Entonces, eso se debe a que hay figuras como Ignacio Ramírez, o los Miguel Hidalgo, o los Morelos. No solo escribían o pensaban, sino también actuaban, eran hombres de acción. Y entonces tenemos, digamos, esta historia de México donde hay hombres de pensamiento, pero también son hombres de acción, hombres comprometidos con su momento y con su tiempo, y que actuaron y enfrentaron a su manera y en la medida de sus posibilidades, pues las injusticias y el autoritarismo y la incomprensión también a veces, ¿no? Porque, bueno, pues no siempre quien piensa bien y tiene ideas radicales, pues sobre todo si son ideas muy adelantadas a su tiempo, a veces son incomprendidos, ¿no? Entonces, el caso de Ignacio Ramírez fue en mucho, hoy todavía se desconoce su legado, su trayectoria, su obra, pues precisamente porque se adelantó a su tiempo, pero aún hoy sus ideas son vigentes. Su idea de la justicia laboral es sorprendente, porque llega a conclusiones muy inteligentes, muy interesantes, al mismo tiempo que se está discutiendo en Europa, y no creo que haya habido mucha comunicación al respecto, sobre los derechos laborales. Y entonces se plantea que para que haya una justicia y democracia verdadera en el país, el trabajo debe ser considerado un factor de capital para que las ganancias de las empresas sean repartidas equitativamente. Pero no lo está pensando desde una perspectiva de la expropiación de las industrias, de las empresas, de las fábricas, sino de una relación justa y democrática en el trabajo. Entonces es una visión de justicia social diferente, pero muy avanzada. Todavía hoy es una propuesta interesante que habría que reflexionar y discutir. Su idea del papel de la cultura y la educación pues siguen siendo vigentes y contemporáneas, ¿no? Su reflexión sobre la opresión a las mujeres, pues digo, las compañeras y el despertar del feminismo a nivel mundial nos están recordando que hay un pendiente histórico con la igualdad o en el problema de la opresión a las mujeres, el patriarcado, el machismo, que son lastres del pasado o son lastres culturales que hay que superar y que hay que llegar a construir una sociedad libre donde todos seamos libres y todos podamos amar según nuestro corazón nos pueda revelar a quién o a quiénes podemos querer, y que no haya ni el color de la piel, ni el sexo, ni el origen social sean obstáculos para poder ejercer el amor. Y eso finalmente es lo que está detrás de la lucha por la libertad y la igualdad, y también obviamente el reconocimiento salarial, en fin, para hombres y mujeres, que hoy todavía las mujeres se les paga menos que a los hombres. Eso ya son herencias que ya no pueden permitirse. Entonces, de eso estamos platicando. Y bueno, algo que yo decía, que la República era una creación. Tanto Carlos Monsiváis como Ignacio Ramírez eran soñadores, utopistas, creían en un país, creían en la gente que podía forjar su propio porvenir, creían en el pueblo, esa categoría que ahora se quiere borrar para sustituirla por la sociedad civil. Pero la categoría pueblo sí existe, porque el pueblo es una entidad cultural, es una historia común que nos constituye, pero que también, digamos, como comunidad política, nos obliga a actuar en comunidad, en conjunto, para defender los derechos comunes, los derechos colectivos, pero también los bienes comunes, el agua, el medio ambiente, en fin, el acceso a una alimentación adecuada, cosas que sin ello pues no vamos a tener una sociedad armónica, una sociedad en paz, una sociedad democrática y justa, ¿no? Entonces, decía, ese problema se enfrentaron los liberales. Bueno, todas las generaciones han enfrentado diferentes problemas, pero después de la independencia, pues reinó el caos, era la lucha y la disputa por el poder y no la consolidación de instituciones para poder, digamos, desarrollar los derechos
o la propia sociedad, su economía, en fin. Y frente a ello los liberales, con Juárez a la cabeza, pues cambiaron la Constitución, establecieron la República, separaron el poder de la Iglesia y del Estado, que es algo fundamental para avanzar en la secularización de la sociedad. La secularización, la palabra, lo que significa es que haya libertad para pensar, haya libertad para creer y haya libertad para ejercerlo. No es al revés, que a veces piensa que es anular la religión y hacer la guerra contra la Iglesia, etc. No, es simplemente que haya un respeto y un ambiente de libertad para todos. Y eso es importante para que haya una sociedad democrática. Eso lo construyeron los liberales. Nos heredaron una sociedad secular. Obviamente, pues, las herencias y los cambios, pues, se lleva su tiempo, no se realizan los cambios por decreto. Entonces, todavía seguimos arrastrando ciertas herencias culturales de toda esta historia que debemos ir reflexionando y transformando. Pero yo recordaba lo de la República porque Ignacio Ramírez, cuando decía en este ensayo sobre qué es la República, decía: la República existe, pero si no existiera, la inventaríamos. Como inventamos la independencia, como inventamos la reforma, decía él. Y podemos decir, inventamos la revolución, inventamos la lucha por los derechos humanos, inventamos la lucha por la democracia, inventamos la idea de que sí puede haber un gobierno al servicio del pueblo y no en manos de la oligarquía, robarnos el dinero y llevarnos el presupuesto para negocios privados, sino para beneficio de la gente. Y estamos en ese proceso. Hoy estamos viviendo un proceso de cambio que tiene que ver con estas ideas, con esta herencia, con esta necesidad de construir un país moderno, democrático, libre, en donde todos podamos estar, vivir libres, pero también participar. Y entonces, creo que pues, se pueden decir muchas cosas de Ignacio Ramírez. Fue un denodado crítico del poder y de los privilegios. Incluso él, en este debate sobre conservadores y liberales que ahora se ha actualizado, decía: ¿qué son los conservadores? ¿No? Preguntaba y escribía. Dice: pues los conservadores son los que quieren conservar sus privilegios. Y así, tan nítido y claro como eso, decía Ignacio Ramírez, para que se entendiera ese debate entre liberales y conservadores. Y bueno, pues quería leer unas líneas de Ignacio Manuel Altamirano, porque, bueno, Ignacio Ramírez hablaba náhuatl, era de origen náhuatl, y entonces cuando él construye las primeras instituciones educativas, atrae a muchos jóvenes indígenas a la educación. Y el hombre más brillante de sus discípulos pues fue Ignacio Manuel Altamirano, literato también, y además combatiente, luchador, y bueno, pues, diputado y demás. Y decía Ignacio Manuel Altamirano sobre Ignacio Ramírez, dice: Ignacio Ramírez, perseguido cuando era joven, conspirando, huyendo, iniciando sus grandes ideas en la tribuna o realizándolas en los ministerios de Estado, no ha tenido tiempo ni facilidades para preparar obras metódicas. Ha sido como los revolucionarios de 1789, periodista, legislador, tribuno, hombre de acción y combatiente. Y eso lo está diciendo su alumno. Y entonces la enseñanza, la herencia que deja Ignacio Ramírez para las futuras generaciones, para el México de hoy, para los jóvenes y para todos, pues es que el ser soñador no es un pecado, sino una virtud, y que se pueden realizar los sueños si hay un compromiso con ellos. Entonces, creo que se puede inventar un país, se puede construir un país. No hay una fatalidad que nos lleve a vivir para siempre en la opresión, en la ignominia, en la violencia, en la desigualdad, en la injusticia. Y esta capacidad de cambiar nuestra realidad, nuestra circunstancia, está asociado a nuestra capacidad de comprensión, por lo tanto de educación, por lo tanto de lectura, por lo tanto de acercamiento a la cultura, y en este caso de un periodismo
comprometido con las causas de la gente, que ayude a la gente a comprender los problemas para participar en su cambio, en su transformación, pero también a darle voz a la gente que no tiene voz, a los más débiles, a los más oprimidos, a los más olvidados. Entonces, tanto Carlos Monsiváis como Ignacio Ramírez dedicaron su vida a eso. Monsiváis era un pacifista y a toda prueba nunca aceptó la violencia como forma de lucha, ahí sí era laxativa, pero bueno, pues Ignacio Ramírez vio la defensa de la nación cuando pues mucha gente tomó las armas para defender México, de la invasión estadounidense, de la invasión francesa, de la amenaza de la pérdida de la soberanía, es decir, la pérdida de libertad. Y bueno, pues otro eco, y quería quizá con eso redondear para ver si establecemos un diálogo, preguntas o interrogatorios, de las batallas culturales y políticas de Nigromante, de Ignacio Ramírez y de Carlos Monsiváis. Y creo que pues son coincidentes, ¿no? Aunque en el tiempo pues son diferentes momentos que vivieron, y creo que por eso cuando Carlos escribe los prólogos y luego escribe Las herencias ocultas, este libro que recupera la historia de los liberales del siglo XIX, pues establece el hecho de que el país da batallas políticas, da batallas culturales para poder forjar un mejor porvenir, y que sin la cultura, la política y la economía están cojas, ¿no? Están huecas. Entonces necesitamos, digamos que siempre recuperar la formación cultural del pueblo, la educación, como algo fundamental, ¿no? Finalmente, pues Ignacio Ramírez fue un precursor de muchas de las cosas que hoy damos por hecho, ¿no? Por ejemplo, la ley de reforma, 10 años antes había escrito la necesidad de la separación de la Iglesia y del Estado, la emancipación cultural de los ciudadanos, la necesidad de establecer el reconocimiento de los derechos individuales y al mismo tiempo del establecimiento de una democracia a partir de un país y de un pueblo educado. Y bueno, creo que con esto podría yo cerrar diciendo que pues tenemos dos ejemplos de hombres de letras, de hombres de cultura, de hombres, bueno, y también mujeres, pero en este caso son dos personajes, comprometidos desde la cultura, desde su formación profesional, desde el periodismo, desde las letras, con las causas del pueblo, con la necesidad de construir una nación. Y por eso siempre o a través de sus diferentes episodios de la vida, pues fueron constructores de instituciones, siempre se preocuparon por difundir la cultura, por que la educación se estableciera y que los derechos de la gente se respetaran. Y terminaría con una frase de Carlos Monsiváis que decía: no podemos perder la indignación frente a la injusticia, porque dejaríamos de ser personas y seres humanos. Pero esa indignación no es suficiente para cambiar la realidad. Necesitamos convertir esa indignación en una acción, en un actuar, en una denuncia o en un compromiso humano para transformar esa realidad que nos duele, que nos lacera, que nos lastima, para construir un mundo alegre, un mundo vivo, un mundo donde quepan todos los mundos, como se dice o se ha dicho hoy en día. Entonces, a eso dedicaron su vida a estos dos hombres: un compromiso con la cultura, con las letras y con las mejores causas de México. Dos soñadores, dos utopistas que contribuyeron a que tengamos el país que hoy tenemos, y que debemos recuperar su ejemplo, su obra, para aprender a ser arquitectos de nuestra propia realidad y lograr que seamos constructores de ese puente del que hablaba Laura, porque el puente lo hacemos todos. Y entonces, este es el emplazamiento de hoy en día. Hoy estamos invitados, convocados, casi obligados a participar, a que tengamos un país libre, justo y democrático, y donde se respeten los derechos de los demás. Entonces, esto, pues es, si queremos vivir en paz y con justicia, pues es una necesidad.
que participemos todos. Las cosas no se hacen por decreto, las libertades y los derechos solo existen en la medida que los ejercen los ciudadanos y en la medida en que se defienden en las instituciones y en la sociedad. Entonces, estas son parte del legado de Ignacio Ramírez y de Carlos Monsiváis. En fin, pues ahí lo dejaría y les agradezco mucho. Yo creo que los aplausos no se nos han ganado porque faltan las preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere participar? Sí, adelante. ¿Gusta decir? Bueno, primero encantado y agradecido por la charla. Yo vengo de Toluca, inspirado no solamente por Jesús, sino por una investigación que estoy haciendo justamente de don Ignacio. Y quisiera preguntarle qué hay de la vida de don Ignacio en la ciudad de Toluca, particularmente en el periodo del Instituto Literario. Bueno, él fue constructor, ¿no? Ahí precisamente en el Estado de México, que abarcaba entonces Guerrero, Morelos, era un estado muy grande. Él creó esta institución cultural y educativa de primer orden. Ahí Ignacio Manuel Altamirano hizo sus primeros cursos. Entonces, es una experiencia de la primera institución de educación pública, gratuita y laica. Entonces, él ahí hizo muchos logros y formó una primera generación de intelectuales indígenas y de gente que no tenía acceso a la educación y que tuvo por primera esa oportunidad. Al mismo tiempo, fue perseguido él mismo porque él escribió en Toluca a favor de las comunidades indígenas. Antes de la polémica con Juárez, había unos abusos de caciques y de unos hacendados que estaban despojando a los pueblos de sus derechos, de su agua y de su tierra, y él escribió muy fuerte hablando del derecho de rebelión. Decía, frente a la injusticia, y si no hay tribunales y no hay justicia, pues el pueblo tiene el derecho de tomar la justicia en sus manos y no aceptar este despojo. Y por esa razón lo persiguen, lo intentan encarcelar y tiene que salir del Estado de México, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de que estaba construyendo una institución, no dejaba su pluma flamígera para denunciar lo que consideró injusto y tuvo esas consecuencias en Toluca. ¿Qué tal, Jesús? Te quería preguntar, más bien si nos puedes comentar un poco acerca de la vida de Ignacio Ramírez, pero más que centrado en su obra intelectual, sino más bien la parte de lo que hizo fuera de esta, ¿no? Como funcionario público, cómo es que acaba en una situación económica lamentable. Igual si nos podemos a pensar en lo que pasó con Guillermo Prieto, Francisco Sarto, etcétera, etcétera. Te pregunto esto, o te comento esto comparado con pues, lo que significaría quizá ser funcionario público, sobre todo en los gobiernos neoliberales, ¿no? Que pareciera que es sinónimo de clientocracia, de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Comparado con lo que hicieron estos personajes que en realidad yo creo que sería el ideal de lo que debería de ser un funcionario público al servicio del pueblo, buscando pues, el beneficio de la nación, ¿no? ¿Cómo comparar esto hablando de pues, lo que fueron las épocas, no entendiendo esto, pero eso es bueno, México tuvo la fortuna de contar con una generación que hombres y mujeres, se desconoce el legado de las mujeres, pero ahí había compañeras escribiendo como periodistas, trabajando y haciendo también como en la educación. Y de hecho, las primeras defensas de los derechos de las mujeres hay momentos en las regiones que había que recuperar, porque la lucha de la mujer tiene mucho tiempo y se habla solo del siglo XX y los congresos feministas, pero viene atrás. Y creo que tuvimos la suerte de contar con una generación de estos personajes, encabezados por Juárez, que creían en México, creían en el pueblo mexicano y creían en la capacidad de poder construir un pueblo, un país de instituciones y un pueblo culto.
es un pueblo educado. Y esa convicción la llevaron hasta el límite en su vida. Y en el servicio público, todos ellos, más bien aportaron, todos terminaron pobres. Vicente Riva Palacio, pues él donó ranchos y era una persona adinerada, donó todo su dinero para la defensa contra la invasión francesa. Cuando Juárez intentó pagar, le dijo, bueno, aquí tú aportaste dinero, hay una lista de todos los que aportaron, le dijeron, tú aportaste, el Estado está obligado a pagarte lo que aportaste para la defensa de la nación. Y ahí Vicente Riva Palacio le dijo, cuando se trata del país, cuando se trata de la nación, es una obligación de todos los ciudadanos aportar lo que está a nuestro alcance para defender la libertad, para defender la soberanía del país. Y uno debe servir y no servirse. Y eso, que fue un legado también, que ojalá la clase política mexicana entendiera que el ser servidor público no es para enriquecerse, que el ser funcionario público no es para aprovecharse del lugar para obtener riqueza de manera indebida o haciendo negocios corruptos, sino al contrario. Y entonces fue una generación que demostró que las convicciones y la congruencia también ganan, también construyen y crean un país como el que tenemos. Entonces, porque normalmente se dice que los soñadores, que la gente que lucha por la justicia, que los que son comprometidos éticamente con lo que creen, pues siempre van a estar ahí en la literatura, olvidados, porque pues, son soñadores que nunca completaron. Los soñadores del siglo XIX construyeron un país y nos heredaron instituciones y nos heredaron libertades. Lo lograron. Entonces su ejemplo no solo de probidad, sino también un ejemplo de ser ciudadanos. ¿Qué significa ser mexicano? Pues significa también no solo derechos, también obligaciones, compromisos. ¿Por qué? Pues porque este país es lo que es gracias a la lucha de otras generaciones, gracias a la lucha de los mexicanos hoy en día. Entonces, eso es parte de lo que yo creo que tenemos que aprender de esa historia, y que pues, los derechos legados pues, han sido conquistados, o sea, no nos regalaron, costaron vidas, y que tenemos hoy la fortuna de vivir un proceso de cambio de manera pacífica y democrática, y también tenemos que valorarlo, porque pues, son excepciones de la historia. Sí, mira, ahorita tu charla mencionaste un tema que me parece importante, porque de alguna manera es un antecedente importante del pensamiento liberal y se refiere al ateísmo, cuando el nigromante, precisamente su apodo, ¿no? El nigromante por su videncia política más que otra cosa, y su visión soñadora, como mencionas, tiene que ver con una frase cuando ingresa a la Academia de Letras, si no me recuerdo, y comienza con la frase, dice, Dios no existe. De ahí se han generado una serie de especulaciones y de disertaciones y obviamente de debates, pero que me parece que son importantes por este pensamiento liberal que pega. Bueno, ahí evidentemente yo no hablé de ese tema porque es muy conocido, pero Ignacio Ramírez se da a conocer a los 19 años en la Academia de Letrán con una tesis, voy a leer un párrafo donde lo cuenta de manera muy sabrosa Guillermo Prieto, que él estaba presente. La Academia de Letrán la dirigía Andrés Quintana Roo, y era como, digamos, como el cenáculo, el círculo intelectual, ¿no? Entonces, él a los 19 años llegó, ahorita no voy a escribir cómo, porque lo escribo muy bien, Fidel, que así es el seudónimo de Guillermo Prieto, pero la frase no es exactamente esa, y ha sido mal interpretada, porque sí él era un ateo, pero también era un respetuoso de la religión, en el sentido de como creencia, y de la religiosidad popular, aunque tuvo problemas por querer prohibir una fiesta popular cuando era gobernador de Tlaxcala, porque estaba
la invasión, y entonces decían, no hay momento para la fiesta, hay que ir a la lucha. Entonces intenta prohibir las fiestas populares religiosas de Tlaxcala y termina expulsado por el pueblo, ¿no? Pero en fin, bueno, eso es una frase. Entonces, más bien la frase es, no hay Dios. No es que Dios no exista, sino no hay Dios. En el sentido de que los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. Pero no es que negara la existencia de Dios, porque dice Dios sí, o sea, Dios existe en la medida en que pues, se cree en Él y hay, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se adelanta a Wittgenstein sobre la idea de que las cosas existen en la medida en que las nombramos. Entonces, él lo dice un poco en ese sentido, pero al mismo tiempo reafirmando el hecho de que las leyes de la naturaleza, la ciencia, establecen que pues, la dinámica del mundo se mueve por las leyes de la naturaleza, no por una inspiración divina o por una fuerza divina. Ese es, digamos, el centro del debate. Pero como Guillermo Prieto lo cuenta en sus Memorias de mis tiempos, dice, el 18 de octubre de 1836, el jovencito de 19 años, Ignacio Ramírez, se acerca a este lugar y dice Guillermo Prieto, en el auditorio reinaba un silencio profundo. Ramírez sacó del bolsillo del costado un puño de papeles de todos tamaños y colores, algunos impresos por un lado, o sea que agarraba carteles o volantes y escribía atrás de ellos. Otros eran tiras de recorte de moldes de vestido, avisos de toros o de teatro. Arregló aquella baraja, la ordenó y leyó con voz segura el título que decía No hay Dios. El estallido inesperado como una bomba, la aparición de un monstruo, el derrumbe estrepitoso del techo no hubieran producido mayor conmoción. Se levantó un clamor rabioso que se disolvió en altercados y disputas. Ramírez veía todo eso con aquella despreciativa inmovilidad, al punto que aquellas palabras hirieron los oídos de la concurrencia, puesto que la mayoría de los liberales y conservadores eran creyentes. Cundieron los gritos del hereje, blasfemo, diabólico. El patriarca de aquella comunidad intelectual, Andrés Quintana Roo, tuvo que tomar la palabra y dijo que no presidiría las sesiones de una academia que aplicara mordazas a nadie. Acto seguido, posó su mano sobre la cabeza del joven Ramírez y lo instó a continuar su disertación. Entonces, eso habla de este espíritu moderno, libre de los liberales, y que finalmente pues también es un legado cultural histórico que debemos recuperar. Por acá tenemos una pregunta. Por alguna extraña razón, los jóvenes se sentaron acá atrás, pero bueno, también tienen preguntas. Me gustaría preguntarle cómo conocía a Monsiváis y si nos puede hablar un poco de los temas e intereses de Monsiváis. Bueno, está un poco difícil porque los temas de Carlos Monsiváis de interés eran todos. O sea, leía desde el TV Notas, todos los periódicos, todas las revistas, se leía casi un libro diario, y entonces veía una película. Era un personaje voraz en el sentido, como Ignacio Ramírez, eran lectores voraces, o sea, y además tenía una memoria fotográfica impresionante, era capaz de poder repetir en memoria lo que había leído. Bueno, no solo lo que había leído, lo que había visto, se sabía los diálogos de las películas. A más de uno el extranjero lo sorprendió por esta capacidad, por esa memoria. Pero bueno, Carlos era pues un hombre en el sentido universal y se interesaba en todo lo que hacía la sociedad, el ser humano, lo que pensaba, lo que sentía, las ideas del pasado. Incluso es el único personaje que conozco que se leyó toda la literatura de los conservadores, hasta las ediciones personales de La Señora de Guanajuato o de La Colonia del Valle, que escribió un libro de una editorial privada que nadie conocía, que no se distribuyó en librerías. Él no sé si lo sacaba y lo leía. O sea, a él le interesaba el pensamiento, la palabra,
incluso de los que no estaban de acuerdo con él, porque le interesaba por qué la gente pensaba lo que pensaba, qué motivaba a la gente a hacer lo que hacía. Entonces tenía una curiosidad infinita, y como esa curiosidad infinita tenía una capacidad de entendimiento, de comprensión y una memoria que le ayudaba pues, a sortear hasta las prosas más difíciles de entender, para escudriñar los motivos pues, del corazón, los motivos de la razón o otro tipo de motivaciones que la gente puede tener, ¿no? Entonces, yo como conocí a Carlos, pues yo lo conocí leyéndolo. Para mí fue una referencia desde el bachillerato. Primero conocí a Elena Poniatowska con La Noche en Tlatelolco, que para mí fue el libro que me cambió la vida. Saber que en mi país había estudiantes que luchaban por sus derechos y que fueron masacrados. Entonces a mí me llamó la atención porque ese libro está hecho a partir de los testimonios. Conocer esa historia a mí me cambió la vida, pues, bueno, ¿cómo puede pasar eso en donde vivo? ¿No? Y además, pues, en fin. Y después conocí el libro de Días de Guardar, donde habla también de esta experiencia de Manuel del 68, habla de la cultura, de la contracultura, de muchas cosas, pero son sus crónicas sobre el movimiento estudiantil del 68, una parte de este libro. Entonces, yo me acerqué a Carlos a través de la lectura, pero publicábamos, siendo estudiante de bachillerato, del CCH, teníamos una revista que se llamaba La Guillotina. Pensábamos que no habría que dejar crítica con cabeza, entonces hacer la crítica de todo, del poder, de la sexualidad, de la opresión económica, del desastre ecológico, pero entonces no se hablaban de esos temas, ni en la escuela, ni en la sociedad, ni en los medios de comunicación. Entonces estábamos como fuera de lugar, ¿no? Hablar de cosas que pues, sí interesaban, pero que no había lugar, no había espacio, ¿no? De discusión, en fin. El caso es que por ese motivo yo dirigí esa revista y queríamos ser intelectuales, queríamos ser radicales, queríamos cambiar, ponernos el mundo a puños y al mismo tiempo transformarlo. Y entonces pues, la figura intelectual para muchos jóvenes que pensábamos así, pues era Carlos Monsiváis. Entonces un día decidimos hacer una entrevista para la revista e invitarlo a colaborar, y ya fue así como conocí a Carlos. Y ya después nos hicimos amigos. Yo empecé a colaborar en La Cultura en México, haciendo reseñas de libros, escribiendo algunos reportajes y algunos ensayos periodísticos. Mis primeros trabajos fueron ahí, propiamente, y bueno, pues después se forjó una amistad que pues duró pues, varias décadas y hasta el final. Entonces, para mí fue un amigo fundamental de mi vida, un intelectual que formó parte de mi desarrollo profesional y personal. Y bueno, pues sobre todo siempre, y fue lo que me costó más trabajo aprender, pero al mismo tiempo lo que más me ha servido en la vida, es de no dar las cosas por hecho, de escudriñar las razones de los otros y aprender a problematizar. O sea, que las cosas no son blanco o negro, sino tienen muchos matices, y que si quiere uno transformar la realidad y conocer esa realidad compleja, esa realidad rica, y tener la capacidad y la curiosidad de hacerlo. Entonces también eso pues, es como la herencia de la amistad con Carlos que yo tuve, ¿no? Y sobre todo, y esto último que me marcó para siempre, es el hecho de que la cultura me inoculó la idea de que la cultura, el arte, la literatura, la música, el cine, en fin, la danza, el teatro, son elementos formativos. Enriquecen nuestro corazón, enriquecen nuestro espíritu, enriquecen nuestra mente, nos hacen mejores personas, nos hacen más sensibles y nos permiten, pues, a partir de ello, pues, contribuir a tener una mejor sociedad. Y eso, pues, uno a veces piensa que la cultura es otra cosa ajena a la vida, y justo es el centro de la vida. Y entonces hay que traer la cultura al centro del debate nacional, porque de esa manera vamos a respetar a los animales, vamos a poder respetar el medio ambiente, vamos a poder cuidar el agua, vamos a poder construir sistemas de producción que no se pierden la naturaleza ni opriman a las personas, o que no despojen a los pueblos. Porque la cultura, pues, es lo que somos.
lo que pensamos, lo que soñamos, lo que deseamos, lo que creemos de las cosas. Entonces, por eso es tan importante poner en el centro de la transformación de la vida nacional, del proceso educativo, del debate en los medios, a la cultura. Porque se le hace a un lado, se utiliza la cultura como adorno, como entretenimiento. No, la cultura es el centro que nos constituye. Y por eso gente como Ignacio Ramírez y Carlos Monsiváis pensaron que un pueblo culto, un pueblo que lee, un pueblo es un pueblo que puede ser, o más bien un pueblo libre, un pueblo que puede defender mejor lo que es y sus derechos. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de los jóvenes. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, doctorante o doctora, no sé si ya tengamos que aplaudir este grado. Muchísimas gracias por permitirnos escuchar a Jesús y gracias, Emilio, por la invitación a este espacio. Y bienvenido, Jesús, con Jesús. La verdad, se ve aquí mucho más fresco y mucho más joven que en la televisión. Venga más seguido a San Miguel. Le caía bien. Pero también queremos aprovechar en lo particular. Sí nos gusta aprovechar a los sanmiguelenses, dar las gracias. Y a veces uno piensa si decirlo o no decirlo, porque no hay que mezclar Corpus con Semana Santa, como dicen en San Miguel, pero el día que pueda agradecerle al presidente de la República, que aquí junto con Jesús, que por ahí la vi, más bien ella fue la que nos hizo el favor de declarar a Cañada de la Virgen como monumento arqueológico nacional. Muchas gracias. Y San Miguel de Allende tiene la historia ha sido muy cruel con ellos, dos personajes, Ignacio de Allende e Ignacio Ramírez, el nigromante. Pero en eso andamos, ya rescatamos su casa, don Jesús, ya rescatamos su casa, ya le hicimos un homenaje en Palacio de Bellas Artes, y pues ahora estamos teniendo presencia de gente importante como usted, literatos, gente de la letra, que se nota que ama las letras y que ama su profesión. Yo quiero aprovechar también en este espacio, voy a leer, dice: estimado Jesús Ramírez Cuevas, buenas tardes, siendo un placer estar con ustedes y teniendo la certeza que aún se siente y se escucha la palabra presente para formar un México nuevo. No un México nuevo, sino un México digno, diáfano, profundo, mejor y sin artificios. ¿Acaso raza de fuego omnipresente e incansable lucha en las mentes libres y justas como la tuya, Ignacio? Para nosotros no eres solo el que se encuentra en estampas biográficas, eres un sueño diario, diáfano, que va construyendo el camino entre la bonomía y la adrenalina que provoca el cambio de mujeres y hombres comprometidos con la grandeza de un pueblo, de gente con identidad propia, sin color de piel, pero brillantes, que apague la oscuridad del oprobio, que recorra la pureza de la verdad y el coraje por crear un destino compartido con nosotros y con tu ejemplo, y allí te seguimos. Permítaseme decirlo, casi como un axioma: si el universo tiene memoria, seguramente ahí está Ignacio Ramírez de Nigromante. En este mismo lugar, casi 80 años, don Jesús, la intelectualidad mexicana pidió al general Lázaro Cárdenas que el nombre del ilustre Ignacio Ramírez fuera colocado en el muro de honor del Congreso General. Hasta la fecha se han hecho ojo de hormiga todos los diputados, porque en el Senado ya lo aprobó. Los sanmiguelenses lo hemos pedido siempre,
Lo mismo pidieron David Alfaro Siqueiros, Octavio Paz, Carlos Mena, Rufino Tamayo, pero también intelectuales extranjeros que aquí se acompañaron como Pablo Neruda, León Felipe, Gabriela Mistral, Felipe Cosío del Pomar, entre otros. La propuesta no pretende una simple inscripción en un muro muerto de piedra ni de losa, con letra dorada y sobresaliente. La propuesta es recordar a los representantes populares la inmaculada presencia del patriota más mexicano del México moderno, el grande Ignacio Ramírez de Lima. Atentamente, San Miguel de Allende, Guanajuato, el presidente del Patronato San Miguel de Allende, Patrimonio Cultural de la Humanidad, su servidor, Eleazar Martínez. Ojalá nos pueda ayudar, don Jesús. Muy bien, pues hay que llevar esa propuesta y materializarla. Yo nada más de esto, de dos preguntas que me hicieron, quería recuperar nada más dos ideas. En palabras de Ignacio Ramírez sobre el poder público, dice: todo poder público se instituye en beneficio del pueblo y los derechos individuales son la base y el objeto de las instituciones sociales. Eso en esa época era muy adelantada. Y también decía: el saqueo al erario público debe ser considerado un delito grave y equiparable a la traición a la patria. Para que vean que hay muchas cosas que hoy se escuchan que tienen historia, y hay otras generaciones y otros hombres y mujeres que las han establecido y defendido. Y lo otro, porque me parece que es importante que sea, digamos, hay una imagen no correcta del nigromante mismo, como digo, es anticlerical y todo, pero él en sus palabras se explica a sí mismo cuál era su postura frente a la religión. Y decía, bueno, no es exagerado decir que Ignacio Ramírez, por su polémica, por sus escritos, puede ser considerado el padre del laicismo mexicano, porque defendió el laicismo y la secularización de una manera extrema y radical. Dice Ignacio Ramírez: no venimos a hacer la guerra a la fe, sino a los abusos del clero. Nuestro deber como mexicanos no es destruir el principio religioso, sino los vicios y los abusos de la Iglesia, para que, emancipada la sociedad, camine. Esa era su verdadera creencia y su postura frente al tema del alto clero y la religión. Y por eso hay quien hoy dice, Ignacio Ramírez dice: siendo ateo él mismo, me hinco donde el pueblo se hinca. Hola, muy buenas tardes. Para usted, ¿qué fue lo más influyente que dejó Ignacio Ramírez? ¿Lo más incluyente? Sí, lo más influyente. Influyente. Bueno, estos ideales que estoy leyendo en este momento, creo que la herencia cultural de Ignacio Ramírez, además de su postura radical, sus sueños y sus utopías, fue dejar un legado del laicismo, de la secularización, es decir, de esta lucha por que haya una sociedad libre, donde todos puedan expresarse, creer y soñar libremente. Ese es un legado muy importante. El otro es la educación pública, gratuita y laica. Sin ella no hay país, no hay ciudadanos posibles, y por eso hay que defender la educación pública, porque es un derecho que se ha ganado este país y que personajes como Ignacio Ramírez lo materializaron, entonces, y defendieron este derecho. Y lo otro, pienso yo, que para los jóvenes y para las futuras generaciones, Ignacio Ramírez todavía hay mucho que recuperar, como su postura contra la opresión de las mujeres, su defensa de nada de las comunidades indígenas y sobre todo su visión de justicia social, porque él fue más allá
él criticó, literalmente es un párrafo donde critica la Constitución del 56-57, porque no tocan para nada el tema de la explotación laboral de los jornaleros. Entonces el mundo era agrícola, ¿no? Las fábricas eran pocas, pero él dice, una constitución que no habla de la justicia social es una constitución mocha, y les dice, pero o sea, se la receta durísimo a los constituyentes por insensibles. Dice, ¿cómo va a haber un país libre? ¿Cómo va a haber un país con instituciones y democrático si se permite la injusticia de explotar a los jornaleros o a los trabajadores? Entonces él hace una reflexión sobre la necesidad de que la justicia económica es la base de la democracia. Esa idea es muy adelantada a su tiempo. Eso formó parte del debate del siglo XX y él la formuló de manera muy original y de manera muy directa y concreta de cómo puede solucionarse la injusticia y la opresión laboral y que haya una justicia y una democracia económica. Buenas tardes, Carlos Olvera. Bienvenido, Jesús, aquí a la casa y cuna de Ignacio Ramírez y Diego Mamás. Hoy más que nunca que está la controversia en los ministros de la Suprema Corte con su exorbitante salario. Tendríamos que tener en cuenta, hoy más que nunca, el legado de Ignacio Ramírez y Diego Mamás, del prócer de México, que siendo él ministro de la Corte, no tenía ni un centavo para su funeral. Esto habla de la integridad como persona y de la congruencia. En este sentido, ¿qué legado habría por parte del gobierno de México para que esta mística de Ignacio Ramírez lo adoptaran los ministros? Sabemos de antemano que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un ferviente seguidor de Ignacio Ramírez de Diplomante, y a nosotros, los sanmiguelenses, nos enorgullece que sea considerado así. Y también, como aquí mi amigo Emilio, que es descendiente de Diplomante, le agradezco su invitación, tenemos a 2 cuadras de aquí la casa de Diplomante, que hay un esfuerzo por parte del licenciado Eleazar y de los sanmiguelenses, de la senadora Jesús Rodríguez, que hicieron que pudiera tener un lugar digno este representante, porque habían pasado los años y estaba cayéndose el techo. Entonces, que habría también la voluntad, a través de tu interlocución con el gobierno de México, de que también pudieran apoyarnos en darle el lugar que merece Ignacio Ramírez en la historia. Muchas gracias. De acuerdo, suscribo lo que planteaste. Voy a llevar el mensaje del gobierno de México, ayude a recuperar esta herencia. Creo que un elemento fundamental es la publicación de sus obras, porque solo hay una edición, ya no hay ejemplares. Pues sí se requiere conocer la obra de Ignacio Ramírez, de esta persona, de este periodista, de este escritor, que por cierto, él fue ministro de la Corte elegido por el pueblo. O sea que el método democrático no disminuye la capacidad o las cualidades o los requisitos que debe tener un ministro o el presidente de la Corte. Los liberales lo resolvieron de una manera muy sencilla. Pusieron requisitos como si fuera la Cámara de Diputados de quienes eran con experiencia, jurisconsultos, doctorados, etcétera, etcétera. Entonces, los requisitos eran muy altos y las personas con mayor formación, como abogados o como jurisconsultos, fueron los que se inscribieron o podían inscribirse para ser ministros. Y entonces la lista llegaba a los lugares donde era la votación en el país y ahí se votaba por cédula, y ahí se ponían los nombres y en el orden de que los electores querían. Y al final, pues todo eso contaba para ser elegido en la Suprema Corte como ministro, y que entonces el método democrático con la capacidad, con la eficiencia, no están divorciados, se puede hacer compatible, lo vivimos y el ejemplo es Ignacio Ramírez, ¿no? Pero también Iglesias y también Lerdo, en fin, otros liberales que también eran
gente sabia, gente culta, y que llegaron a esos lugares en la corte, elegidos por el pueblo. Maestro Jesús, muy buenas tardes, Roberto Herrera. Pues una pregunta de corte histórico y la otra, bueno, pues es pues más bien un comentario, ¿no? La primera es que es una gran incógnita, así lo diría yo, una gran incógnita histórica el hecho de que me gustaría saber cuál fue la postura política que tuvo don Ignacio Ramírez a la hora de que se instauró el Segundo Imperio. Cuando Maximiliano de Habsburgo viene, usted hablaba de una monarquía, ¿no? Pues en la época de Ignacio Ramírez se instauró una segunda monarquía, y quisiera saber yo cuál fue la postura del diplomante a la hora de la llegada de Maximiliano de Habsburgo y compañía, ¿no? Porque es una gran incógnita de la cual no se habla mucho, no se sabe realmente cuál fue su postura, porque pues, realmente siendo un personaje de la catadura de él, creo yo que tuviera él una importancia radical siendo liberal en torno a este hecho histórico, ¿no? Esa es mi duda. Y el comentario es de que soy 100% sanmiguelense. Me encanta saber que Ignacio Ramírez, el diplomante, va a tener y se está desarrollando un lugar donde culturalmente hablando se puede desarrollar también San Miguel como tal, que es la casa, o la que se pudiera decir que es la casa de Ignacio Ramírez. Hay una disputa ahí, ¿no? Que muchos de nosotros sabemos que pudiera ser o no. Bueno, eso es una cosa aparte. Lo que sí sería bueno, y que bueno, ya ha habido dos peticiones por parte del licenciado Alazar Romero y por parte del licenciado Carlos, pero más que petición sería comentario el hecho de que me dio mucho gusto saber y ver que en los pasillos de la parte de abajo de este centro cultural se está exhibiendo la obra completa de Ignacio Ramírez en 8 tomos que editó David Maciel, el maestro que lo tuvimos por aquí en 2018, en el segundo centenario. Lo malo es que lo pusieron en unas vitrinas donde los jóvenes no pueden meter la mano y verlos, ¿no? Entonces, más bien, el gran homenaje que se le haría, creo yo, a don Ignacio Ramírez sería reeditar otra vez esa obra, porque de verdad que es difícil encontrarla, y cómo se le puede, creo yo, dar realmente un homenaje al licenciado Ignacio Ramírez, pues difundiendo su obra, no poniéndola en una vitrina. Muchas gracias, maestro. Ignacio Ramírez es el defensor de la República como régimen político, contrario a la monarquía. Él se opuso al derecho divino. Los reyes se supone que fueron designados o elegidos o por algún extraño, no sé por el mecanismo, pero eran elegidos por Dios y no los eligen los ciudadanos. Ignacio Ramírez, como los liberales y como los luchadores de la independencia de México, pues fueron defensores de la idea de una república donde los ciudadanos contaran. En la monarquía los ciudadanos son súbditos, no tienen que obedecer. En la república democrática los ciudadanos tienen derechos y tienen derecho a gobernar a través de su voto y a través de su participación. En eso creía Ignacio Ramírez. En su debate con Emilio Castelar, que por cierto lo recomiendo para este tema de discutir si deben o no pedir perdón a los europeos por lo que hicieron en América con el saqueo, el colonialismo y el genocidio, ahí ya estaba esa polémica. Ignacio Ramírez, digamos, discute con uno de los más brillantes intelectuales españoles del siglo XIX, Emilio Castelar, y ahí pone el ejemplo de que dice, ¿cómo vamos a compararnos si México es una república y ustedes son una monarquía? Nosotros somos un país más moderno que ustedes. O sea, ¿cómo quieren que nos españolicemos? Ustedes están muy atrasados. Ustedes todavía creen en esas instituciones y el derecho divino. Y ahí es donde dice, y establece, pues ese rey es como Maximiliano de Habsburgo, que vino aquí, quiso gobernar supuestamente como rey, con derecho divino,
y que no, totalmente ajeno a los derechos del pueblo de México, y el pueblo de México lo rechazó. Entonces, él se puso del lado de Juárez frente a este segundo imperio y fue un defensor de la República y del derecho de México a decidir y a gobernar, a decidir sobre su forma de gobierno, a defender su soberanía y a ser un pueblo libre, sin ser sojuzgado por ninguna potencia mundial, Francia, Estados Unidos o quien fuese. Entonces, esa es, digamos, su convicción, y así lo hizo a lo largo tanto de la intervención francesa como del Segundo Imperio. Lo que él sí se opuso fue al fusilamiento de Maximiliano, pero por razones éticas. Decía que ya era suficiente, un poco como lo razonaba Víctor Hugo en la carta que le manda a Juárez, el escritor francés, donde dice que hace más noble a un vencedor perdonar al vencido. Y un poco en esos términos dice, pues ya los derrotamos, ya los vamos a sacar. No es necesario el exterminio, el fusilamiento, pero es el único momento así donde, digamos, él difiere de la política liberal frente al Segundo Imperio. Pero bueno, pues más allá de eso fue por razones éticas. Jesús, nos has hablado de don Ignacio Ramírez, que es una persona sumamente cercana al pueblo, y nos has hablado de Carlos Monsiváis, nos decías que él se interesaba por todo, y bueno, vemos que todos los días hay un fenómeno mundial que no se había dado en ninguna parte del mundo, que se llama la mañanera, y en ese intercambio, en ese diálogo de ida y vuelta, pues nuestro presidente está en contacto con la sociedad y se interesa por lo que le diga cualquier persona, hasta la reportera del Proceso que nos hace enojar bastante a la gente que estamos con el presidente Andrés Manuel. Y bueno, por todo eso, tú eres una pieza clave, fundamental, para informarnos a todos los mexicanos. Me gusta escribir mucho, me gusta hacer reportajes, y todos los baso en lo que resulta de la mañanera. Quiero decirte que te agradecemos mucho ese esfuerzo, porque pues gracias a este sistema de nuestro incansable presidente y tuyo también, pues podemos estar informados y podemos derribar toda la infodemia que se produce en nuestro país día a día, y podemos decir que ahora hasta en Estados Unidos, Perú, etc. Entonces, bueno, mi intervención es solamente para darte las gracias de todo corazón por ese gran esfuerzo. Solo quisiera decir que tenemos un gobierno que por primera vez considera a los ciudadanos como tales y se toma la molestia de informarles. Normalmente se tomaba la decisión en las paredes del Palacio o de Los Pinos, de espaldas a la gente, y uno se enteraba. Uno se entera de las consecuencias y las padece, pero nadie se había tomado la molestia de informar y razonar y explicar, y además hablar de la historia y hablar de la identidad. Y eso está generando un fenómeno cultural muy interesante, que es la politización del pueblo de México, de la recuperación del orgullo de ser mexicano, de recuperar nuestra historia, nuestra identidad, y sobre todo de la construcción de una cultura de participación que es fundamental para un país como México, para ser un país moderno, un país que pues, pueda enfrentar los retos contemporáneos. Pues estamos avanzando hacia allá, y creo que eso es muy positivo para el país. Muy bien, ahora sí yo creo que ya mereces el aplauso, Jesús. Gobierno de México.